Nuevamente, buenos días a todos y a todas. Ahora que ya somos un número considerable en la sala, esta es la primera clase de este curso de capacitación que denominamos Herramientas para el fortalecimiento de las organizaciones. Y bueno, le damos las bienvenidas a todos ustedes. Hemos tenido las primeras semanas, que constaron básicamente de actividades a través del Google Form, que estuvieron relacionadas con los contenidos de este módulo número 1, que tiene que ver con la organización y la administración, ¿no? Mi nombre, para los que no me conocen todavía, es Gonzalo Pereira. Estoy a cargo de algunas de las aulas virtuales, la 7, la 8, la 9, la 16, pero esta cursada, estas clases, son abiertas para todos los inscriptos en el módulo, para quien pueda y quiera se conecta este día, este horario, al menos en este primer módulo, y los que no podían se conectaban en alguna de las otras opciones que ofertamos desde el equipo docente. Básicamente hay prácticamente una clase por día a lo largo de toda la semana, y la idea de la misma es, bueno, de alguna forma retomar estas actividades, las respuestas que ustedes fueron dando de las diferentes actividades, retomar también algún contenido de parte de los módulos, a partir de las ideas principales, algo que nosotros fuimos armando en base al contenido, y finalmente, que en definitiva es lo más importante, poder relacionarlo con lo que hacemos en el territorio, a partir de las organizaciones sociales y comunitarias de las cuales somos parte o queremos formar parte. Bueno, somos varios como para hacer una presentación detallada de todos, pero bueno, a grandes rasgos, tal vez el que tenga ganas puede tomar la palabra, presentarse, decir de dónde viene, lo más breve y puntual posible para tratar de aprovechar el tiempo para avanzar en los temas de la clase de hoy. Así que quien quiera presentarse, sería el momento. Bueno, buenas tardes, no sé si se me escucha. Sí, sí. Shirley Villarroel les habla de la localidad de Chimpay, Valle Medio, Río Negro. Saludos y buenas tardes para todos, todas, todes. Bueno, buenísimo. Río Negro, como verán, esta corte es bien federal, hay participantes de todo el país. Me gustaría ver de qué otros rincones del país se acercan. Acá en Río Negro. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Laura, pertenezco al Jardín Comunitario Grillitos de Gregorio de la Ferrer, partido de La Matanza. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Flori Castillo, soy de Rafael Calzada, Almirante Brom, pertenezco a una ONG. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Quién más? ¿De dónde está? ¿De dónde vienen? Nos musicalizaron de fondo. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a poner silenciar a todos y el que quiere tomar la palabra saca el micrófono, digamos, lo prende y habla. Ahí. Vayan tomando la palabra, pero silencio así no está la música de fondo. ¿Se me escucha? Buenas. Yo soy Lara Valdés, participo en la organización de Barrios de Pie, tengo una consejería de
género y diversidades en Merlo. Atendemos casos de mujeres y bueno, tenemos un montón de polos de educación, de medios de comunicación, género y diversidad, y nada, un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias, igualmente. ¿Quién más? Buenas tardes, mi nombre es Carolina Bruno, soy de Berazategui, soy colaboradora en el Sindicato Único de Conductores de Moto de la República Argentina. Colaboro un poquito en prensa, un poquito en delegación, un poquito en gremiales, entre todos nos construimos, así que un gusto, compañeros. Bueno, soy Daniel, no sé si se me escucha bien, Daniel Slepica, de acá de Entre Ríos, saludos. Y bueno, somos de la Fundación Vivamos, nos constituimos este año recién, después de varios años de luchas, de intentos de otras cosas, y bueno, nos abocamos más que nada a medio ambiente, a emprendimientos sociales y cosas así. Y queríamos, bueno, integrarnos y conocernos con otros para hacer sinergia. Así que, saluditos de Entre Ríos. Muchas gracias. Saludos para allá. Soy Marina Ibáñez de Rafael Calzada, soy referente de la agrupación 11 de diciembre. Tenemos un centro de alfabetización para chicos con problemas de aprendizaje como discapacidad intelectual y soy estudiante de la Tecnicatura de Minoridad y Familia. Muy bien. Perfecto. Hola. Hola. Bueno, dale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Collares, soy de Quilmes, de la organización Somos Barrios de Pie. Muchas gracias, Alejandra. Hola, mi nombre es Julieta, somos de la zona este de Morón y trabajamos, yo trabajo para una fundación donde hay un hogar que es para mujeres y en el cual coordino. Es una de las partes de la fundación. Buenas tardes, soy Emilce Ceballos de Río Negro, Valle Medio, vecina de Shirley Villarroel, que también está en esta videollamada. Bueno, estoy en el centro jubilado, soy la secretaria, dispuesta a aprender, hay muchas cosas que realmente las desconocemos, y hace a todo lo que es la formación de quienes estamos al servicio de los adultos mayores. Un gusto y un saludo para todos. Muchas gracias. Se te escuchó, pero un poquito bajito, pero escuchamos que tiene que ver con el apoyo a la población de adultos mayores, ¿no? A ver ahora si se te vuelve a escuchar. Ahí me escuchan Ahí un mejor. poquito. Ahí puede ser internet. ¿Ahí me escuchan mejor? Un poquito bajo, pero no importa. Vamos a dar la palabra a otro compañero, así nos seguimos presentando. Bueno, mi nombre es María Eugenia Serpa, soy de Capital, Lugano, soy desocupada y bueno, me interesó mucho el programa y bueno, me gustaría aprender un poquito más. Buenísimo. Bueno, como verán, se siguen sumando compañeros y compañeras. Ya somos 30. Cuando suena esa campanita es que se siguen sumando. No sé si me escuchan. Profe, disculpa Sí. que lo interrumpa, yo me olvidé de aclarar. Soy de la organización CTA ODEL, que es una organización de desocupados en lucha, ¿sí? Trabajo y soy delegada con el tema del Valle Medio, con el área de igualdad de género y colectivo LGTB, ¿sí? De todo el Valle Medio, y soy funcionaria municipal con el área de la mujer y violencia de género. Ok, muchas gracias. Bueno, Hola, ¿alguno profe. más, alguna más que quiera presentarse? Vamos a empezar. Hola, soy Jessica Navarro, de Alejandro Cor, de Partido de San Vicente. Tengo un merendero, Dulce Sonrisa, y estuve cursando el proyecto de promotora de salud con la agrupación MTE. Y por ahora estamos haciendo visitas y
tomando presión y todo eso. Y después me dedico al merendero. Bueno, tenemos un poco, ¿no?, de salud, cuestiones sociales, cuestiones de género, organizaciones que prestan servicios, sea en articulación con el organismo municipal, ¿no? Como verán, es una población bastante diversa, pero que tenemos un punto en común, ¿no? Estas cuestiones no las hacemos solos, sino que lo hacemos a partir de un colectivo, ¿no? Un colectivo del cual formamos parte, que tiene objetivos y que tiene metas por las cuales se reúne, ¿no? A lo largo de la siguiente clase vamos a estar trabajando cuestiones que tienen que ver con la organización y mecanismos de administración para mejorar la eficacia de nuestras organizaciones. Antes de comenzar, quería compartir la pantalla para aquellos que todavía no habían podido conectarse en el campus, ingresar, mostrarles muy rápidamente, no para ir viendo caso por caso, sino para hacer una mirada general de qué hablamos cuando hablamos de... Estoy en clase, me está molestando. Bueno, a ver. Acá tenemos el campus, la página del campus. Vamos a correr esto un poquito. Acuérdense que es campus.feduba.org.ar. Bueno, ven. No sé si pueden ver la pantalla, ¿se ve? ¿Se ve? Sí, profe, se ve, sí, se ve. Bárbaro. Ok. Bueno, acá yo ya estoy logueado porque ya había ingresado antes, pero es fácil. O sea, este campus es una plataforma que, como bien indica acá, fue diseñada por FEDUBA en el marco de CTA, CONADU, que es la Comisión Nacional de Docencia Universitaria. Acá abajo tenemos los horarios de los encuentros sincrónicos, la clase de hoy y la del resto de los docentes. Tienen que ir a la parte de arriba, a la derecha, en donde está el botón entrar. Luego, con su correo y la contraseña curso 2021 y curso con mayúscula, van a poder ingresar aquí. Una vez que ingresan a esta parte, a mí me permite visualizar varias aulas de las cuales estoy dentro. Ustedes van a ver su aula a la cual hayan sido asignados. Una vez que entren al campus van a encontrar la siguiente material. Un eje de presentación en donde se presenta la licenciada María Victoria Colombo, que es la directora nacional de fortalecimiento institucional. Luego tenemos también un video de Ignacio Politzer, nuestro coordinador del equipo docente. Seguimos más abajo. Y acá tenemos, en lo que respecta a la semana 1, un material de presentación del módulo, que es un pequeño video que dura unos minutos, en donde nos hace una breve introducción de lo que vamos a ver en la clase de hoy. Luego tenemos el módulo de lectura, que es un módulo un poquito más amplio, de algunas páginas. Sería como, digamos, el material más teórico para aquellos que quieran adentrarse un poquito más. Y luego tenemos este resumen que vamos a utilizar ahora. Ya lo voy descargando. Y acá donde dice actividad clase 1, tenemos el link a la actividad del Google Form, que es la misma actividad que mandamos por el grupo de WhatsApp.
¿Entiende? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno. Lo mismo con la semana 2, ¿no? Tenemos el material más amplio, el resumen, y la actividad de la clase 2, que también es de Google Form. Y así, bueno, ahora estamos en la semana 3. A ver. ¿Alguna duda con respecto a esta cuestión de la plataforma? No, profe. Una sola pregunta le quiero hacer, profe. Sí, cómo no. Primero nos habían mandado por el grupo WhatsApp el formulario para hacer la actividad 1 y yo la llené y la envié. Nunca tuve respuesta y después de vuelta se había vuelto a subir la clase 2 con la actividad 1. ¿Eso queda así sin respuesta? Claro, sí, porque básicamente, a ver, vamos a retomar esto también. ¿Cuál es el objetivo de la actividad? De alguna manera, poder empezar a ejercitar estos conceptos que a veces son un tanto teóricos y que parecen ahí como muy abstractos, poder vincularlo con lo que pasa en el territorio, en la realidad, a partir de nuestra propia experiencia. Entonces, se ofrecen una serie de situaciones hipotéticas en donde ustedes van respondiendo en base a la realidad de su propia organización. Como vimos recién al inicio del encuentro, hay rubros muy distintos, digamos, y la idea de eso es, más que ver esas diferencias, poder pensar qué puntos tenemos en común a partir de situaciones concretas. El formulario no ofrece una respuesta, digamos, en algunos casos se arroja un mail diciendo que la respuesta fue recibida, pero básicamente es para poder retomarlo en este encuentro y poder vincularlo y articularlo con los conceptos. Nosotros lo vamos viendo, ahora les voy a mostrar, vamos a seguir compartiendo pantalla cuando ahora retomemos las actividades y vamos a poder ver un poquito más de cuál es la idea, cuál es el proceso de seguimiento. ¿Alguna otra duda con respecto a la plataforma o algo que los pueda ayudar? A mí si me lo pueden enviar mejor porque no puedo entrar desde la compu. No sé, me quedé en el principio. Bueno, tratemos de ir siguiendo en los grupos de WhatsApp, así, porque ahí ya se fue enviando. Discúlpame, ¿podrás repetir la clave para entrar? Sí, con C mayúscula, sí. Curso 2021 y un punto. Con tu mail es el usuario. Gracias. De nada. Bueno, ¿ven acá la siguiente diapositiva? ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Bueno, como les había adelantado, esta capacitación es en articulación entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Secretaría de Fortalecimiento Institucional, la Secretaría de Inclusión Social, la Dirección Nacional de Fortalecimiento Institucional y FEDUBA, la Federación de Docentes de la UBA. Y en este módulo abordaremos las características de las organizaciones comunitarias. Bueno, en principio es necesario definir qué entendemos, ¿no?, por una organización comunitaria. Bueno, podríamos en principio dividir, ¿no?, estas dos palabras para poder analizarlas de manera separada. La organización tiene que ver con el acto de juntarse con un otro, ¿no?, de poder pensar objetivos en común y de alguna manera reducir los costos, los esfuerzos para alcanzar una meta que de manera individual sería mucho más difícil de alcanzar, es decir, que el grupo trae una potencia que es más que la suma de las partes de esos esfuerzos individuales. Y comunitaria, ¿a qué alude? A un territorio, a una modalidad, a una forma de vincularnos
y de relacionarlos con nosotros, pero también con el entorno del cual somos parte, ¿no? Un territorio. Es una organización con un sentido de pertenencia. La palabra comunitaria se refiere a las cosas que tenemos en común y que compartimos, y a las acciones que realizamos en conjunto. La organización somos nosotros, nosotras, y este colectivo que conformamos. Y bueno, segundo lugar, luego de definir qué entendemos por organización, podemos pensar cómo nos posicionamos nosotros dentro de esta organización, porque no es una organización cualquiera, ¿no? Sino que tiene determinadas características, rasgos de pertenencia, una cosmovisión en común posiblemente, lo cual se puede sintetizar en la idea de una identidad, ¿no? Y que esa identidad muchas veces, digamos, tiene que ver con un modo de pensar la realidad, una ideología, una forma de ver el mundo, pero que también se puede ir construyendo en la acción, es decir, en el hacer cotidiano. Esta pregunta que aparentemente parece tan fácil como, bueno, ¿qué somos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Por qué nos vinculamos? Es algo que muchas veces también se construye sobre la marcha, más allá de que haya una base en común que nos impulse. Es decir, que las organizaciones pueden ir transformándose y su identidad, tal vez para lo que fueron originalmente pensadas, va mutando en la medida que van sucediendo cuestiones, ¿no? Recién acá una compañera decía que eran de un emprendimiento recuperado. Bueno, ¿no? Y cómo a partir de determinada situación laboral, a partir de determinada crisis, ¿no? Se reconstruyen y salen adelante con un modo de organizarse diferente. También la identidad es el sentimiento compartido de quienes la integran, una historia en común, una visión compartida, una mirada sobre el futuro, ¿no? Es decir, que la identidad puede tener que ver con el pasado, pero fundamentalmente con el futuro. Es decir, más que de dónde venimos, es hacia dónde vamos lo que nos debe, ¿no? Unir. Bueno, denme un minuto que voy a seguir admitiendo gente, que se nos siguen incorporando. Esperen un cachito. Denme un minutito. Volvemos acá. A ver si tenemos más gente. Bueno, se sigue agrandando el baile. Somos 36 ya. Bueno, a ver, volvemos a... El chat va a ser difícil que pueda hacer seguimiento de la lectura. Cualquier cosa toman la palabra y me consultan. La idea es que esto no sea un monólogo, sino que pueda haber un ida y vuelta, así que no tengo problema con que pregunten, consulten, todas las dudas que haya. La idea es que la puedan despejar y que podamos aprovechar este momento. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿O avanzamos? Ojalá te recuperes pronto. Soy de la mansión Yaman. Sí, claro, te recuerdo. Tú eres Sanilla, ¿cierto? Sí, Sanilla. Nuevamente. Descuida, no te disculpes. Lamento molestarte. Tu hija dice que A ver, estás enferma. vamos a volver a silenciar. Profe, sí, eso iba a decir, que silencie por favor a todo así, porque si no, interfiere. Sí, sí. Después sigamos con la novela. Escuchaba ahí de fondo. A ver, bueno. A ver. Silenciar, ¿cómo era? Eres tan dulce como miel, eres un caramelo. Ayer. Dame un minuto. A ver. Usted está silenciado. Ahí estamos. Bueno, vamos a seguir. Bueno, hablábamos de la identidad, ¿no? Nuevamente, ¿no? ¿Qué es una organización comunitaria?
una organización comunitaria tiene que ver con el conjunto de personas, con criterios, una mirada en particular, que tienen un enfoque en conjunto, digamos. Es decir, hay un interés, hay un objetivo que se establece de diversas maneras, y eso también tiene que ver con las características de la organización. Hay algunas organizaciones en donde el liderazgo está más definido, en otros en donde no está encarnado en una persona en particular, pero sí en un grupo, más o menos reducido, algunos lo llaman una mesa de toma de decisiones, y otras organizaciones en donde su forma de tomar las decisiones es tal vez más horizontal, que tiene que ver con otro tipo de organizaciones en donde tal vez la metodología es la asamblea para tomar las decisiones, y en donde tal vez la figura de coordinación es una figura que tal vez es más rotativa, o bien es definida por ese colectivo asambleario. Acá la idea no es hacer una valoración de cuál es mejor o peor. Son distintos modos que tienen que ver con distintos objetivos que se pone la organización, y que en la medida de lo posible va a hacer que esto avance, ¿no? Obviamente siempre tener en cuenta las opiniones, la experiencia, en definitiva, ¿no? de todos los miembros de la organización, seguramente va a permitir tener una respuesta más integral. Como dicen, ¿no? 2 cabezas piensan mejor que una. Bueno, 10 cabezas muchas veces piensan mejor que una. El tema es que hay que ordenar eso, y si todos todo, nadie nada, ¿no? Como dice esa frase, que tiene que ver con que, es necesario la división de tareas para un eficaz ejercicio de la organización. Porque si todos pretendemos hacer la misma tarea, seguramente haya muchas otras que queden invisibilizadas y sea difícil de dar respuestas si todos nos enfocamos en lo mismo. Es como en un partido de fútbol, estar todos corriendo detrás de la pelota, en lugar de algunos defender, otros estar en la delantera, otros incluso capaz más reserva, para ese momento en donde el otro compañero se cansó, poder poner, perdonen la metáfora futbolística, pero me parecía que podía esclarecer un poco ahí a modo de ejemplo. Bueno, seguimos. ¿Qué es la acción colectiva? Bueno, decíamos que esta identidad no nace de un repollo, sino que surge del producto de nuestras acciones, de aquello que llevamos adelante, ¿no? Y dice que hay problemas y necesidades que no podemos resolver de manera individual, sino que es de manera colectiva. Pero para actuar, primero tenemos que darnos cuenta de que tenemos algo en común. Y eso puede tener que ver con la falta de trabajo, puede tener que ver con la falta de una salita en el barrio, en el territorio, darnos cuenta que el hospital más cercano está a kilómetros, darnos cuenta que el acceso al agua está obstaculizado, o que la ambulancia no entra a determinada parte del barrio, o que el camión de recolector tampoco hablaron compañeras de problemáticas ligadas a la violencia de género. Un sinfín de ejemplos de problemáticas que surgen en la comunidad, y que muchas veces las personas tienden a individualizar determinados problemas que tienen una raíz social, ¿no? Y a pensar que es por su culpa, o que algo han hecho mal, y a aislarse o a deprimirse, y bueno, cuando uno da cuenta de que el horizonte puede estar en el lazo con el otro para resolver eso que me involucra a mí, pero que también involucra a un otro, se genera el vínculo, el lazo, ¿no? Ya en otros módulos vamos a profundizar un poco más en lo que tiene que ver con redes
redes sociales y comunitarias, pero ¿no? El primer paso es darnos cuenta que tenemos algo en común, para a partir de ahí organizarnos y trabajar juntos. ¿Y qué es el contexto comunitario? Bueno, es todo aquello que rodea una organización, el lugar, el barrio, las personas. Supone un contexto social que tiene que ver con el lugar en donde estoy, pero que también tiene que ver con la presencia o ausencia, según ¿no? de qué tinte, qué modelo se proponga, del Estado justamente y de sus instituciones. Y obviamente esto está situado en un tiempo y en un espacio, ¿no? Este contexto va a ir variando, no es el mismo el contexto del siglo pasado que el contexto de ahora, que el contexto del norte, que el contexto de la ciudad, de una, ¿no? Rural, urbano, y eso va inevitablemente a entrar en articulación con la organización y va a tener que tener en cuenta todas esas características. Es decir, qué actores sociales están en el territorio donde me desenvuelvo para tenerlos en cuenta para la constitución de mi marco de alianza para acciones en conjunto, ¿no? Seguramente hay algunas cosas que tengamos en común, pero hay otras que tal vez nos diferencian, incluso dentro de aquel sector en donde tenemos más cosas en común. Es todo un desafío poder lidiar y poder poner esos objetivos en común por sobre muchas veces las diferencias más pequeñas, particulares, que a veces obstaculizan alcanzar horizontes más profundos, ¿no? Como dice la frase, creo que en el módulo también estaba, solos vamos más rápidos, juntos vamos más lejos, ¿viste? Es algo por el estilo. Lo cual no significa que sea fácil, ¿no? Lidiar con esas tensiones que muchas veces surgen aún con organizaciones hermanas del mismo, que tenemos puntos en común dentro de la mirada. Pero ¿para qué articularnos y hacer alianzas con otras organizaciones? Y bueno, fundamentalmente porque ninguna organización puede funcionar aislada, ¿no? Necesitamos relacionarnos de manera tal que se puedan encontrar vías y construir redes para que luego el Estado y las líneas de acción que se promueven puedan de alguna manera tener una llegada más rápida a esas redes que ya previamente han sido constituidas. La articulación con otras organizaciones nos permite potenciar nuestras acciones y resultados. Bueno, luego habla de la estructura de la organización, ¿no? Y de la importancia de la división de tareas, roles y tareas, ¿no? Y bueno, como hablábamos recién, eso también va a tener que ver con las características de cada organización. La división en es algo fundamental. Yo, como les comenté al principio de la clase, o en la presentación, para los que pudieron ver, soy psicólogo. Hay un psicólogo que se llama Pillon Rivière, que trabaja con grupos, y él también alude a esta idea de la importancia de la división de roles, ¿no? Dentro del trabajo en un grupo, para que, bueno, justamente esté esto explicitado y definido, que cada cual sepa en qué se lo necesita, ¿no? ¿Qué requiere la organización de mí? ¿En qué puedo aportar a la organización? ¿Y qué me aporta la organización a mí? Digamos, esa relación dialéctica entre el grupo y uno mismo va a ser fundamental, y en cuanto más claro esté definido esto, mayor va a ser la participación, seguramente, porque uno sabe qué es lo que está haciendo, sabe por qué lo está haciendo, y sabe qué está haciendo el otro. Entonces, se genera un círculo virtuoso en donde todos
de alguna manera podemos dejar lo mejor de nosotros en pos de que crezca esta organización en la cual depositamos esperanzas de satisfacer nuestras necesidades. Si nos dividimos las tareas, todos vamos a terminar haciendo lo mismo. Si no dividimos las tareas, todos vamos a terminar haciendo lo mismo. Y van a quedar trabajos sin hacer. Bueno, esto que mencionábamos antes, ¿no? Finalmente, ¿por qué se establece un reglamento interno? Bueno, capaz la palabra reglamento suena un poco fuerte, algunos quieren hablar de normas de convivencia, acuerdo de convivencia, porque en definitiva, ¿no? ¿De qué hablamos? Hablamos de un instrumento que, digamos, resuma o deje claro, deje establecido qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no, qué es lo que se espera que no, ¿no? O sobre todo, cuáles son las formas de llevar adelante determinadas cuestiones. Dice lo que debe hacer y lo que no debe hacer cada integrante de la organización según su tarea, ¿no? A fin de, lo cual no implica que no pueda haber diálogo. A ver, por el contrario, el diálogo es fundamental en una organización para avanzar. Pero de lo que se trata es de fomentar la no superposición de tareas, porque, bueno, si uno va para allá, el otro va para el otro lado, posiblemente sea difícil, como esta metáfora, ¿no? De los dos caballos que están atados y uno tira para un lado y el otro tira para el otro. O sea, esos esfuerzos que uno hace no terminan siendo operativos. Bueno, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Abrimos ronda de preguntas y comentarios. ¿Qué pasa en ese momento, según la última diapositiva, cuando vos tenés una organización con muchos compañeros y todos quieren imponer sus reglas de cómo deberían hacer las cosas, ¿no? Cómo deberían funcionar? Y hay discordia y no hay confianza entre los compañeros. O sea, ¿cómo se sigue adelante? Bueno, muy buena pregunta. ¿Lo comentás como un caso hipotético? ¿Tenés alguna situación más en particular como para tener más información respecto de qué tipo de organización estamos hablando? No, porque me ha pasado dentro de mi organización, dentro de mi grupo, que bueno, cuando vos le das la palabra y la opinión a todos de que todos los pensamientos importan, de que todas las palabras importan y de que hay que trabajar en conjunto, entonces todas las voces tienen peso. Entonces no se puede establecer una jerarquía donde uno pone las reglas y los demás las acatan. ¿Escucharon a la compañera? ¿Coinciden? ¿Alguien tiene ganas de responder en base a alguna experiencia propia de alguna organización en donde haya pasado alguna situación similar y cómo lo han podido resolver? Sí, yo coincido Sí, con la compañera. Sí. Uy, disculpa. Te dejo la palabra. Dale, está bien. Que sí, a mí, o por ejemplo, me pasó eso hoy. Nosotros estamos en una organización, somos 70 personas que estamos en las cooperativas del Potencial Trabajo, y bueno, tratamos de ser compañeras, de que todas podamos opinar, qué nos parece, o sea, dejamos que cada una dé su opinión de cómo podemos trabajar, cómo se pueden hacer las cosas, y la verdad que hoy tuvimos que frenar eso, porque es como que todo el mundo tiene derecho a todo, y no hay una, ¿cómo te puedo decir? Siempre tiene que haber alguien que les guíe cómo tienen que trabajar, cómo nos tenemos que manejar, porque lo que quisimos hacer de ser compañeras, de hacer todo lo que las otras compañeras les parecía bien, y la verdad que nos fue mal. Terminamos todas discutiendo hasta que hoy se terminó con eso, y dice, bueno, vamos a empezar, que cada uno tenga que cumplir su rol, y el que tiene que trabajar, que haga el trabajo que tiene que hacer, ¿entendés? Como que se hace difícil cuando son muchas personas, y todas tienen que opinar. Exacto, ¿no? Como dicen a veces, ¿no? Metafóricamente, es una dificultad cuando hay mucho cacique y poco indio. Exactamente, pero, ¿no? Eso les dije hoy, es una lástima. Pero el otro extremo, ¿no? Tampoco es funcional, ¿no?
¿no? ¿Qué pasa cuando ¿no? tenemos una organización en donde es difícil tomar las decisiones? Los dos puntos extremos, digamos, obstaculizan el avance, tanto la desinformación o la falta de claridad sobre quiénes ejercen ese rol de toma de decisiones y de qué manera, como el exceso a ver, la división de tareas tiene que ver con, o la toma de decisiones, no es una toma de opinión meramente, sino de poder encontrar la manera de que eso se lleve adelante, ¿no? Porque obviamente que todos podemos tener una mirada y está bueno poder compartirla, pero es mejor poder operativizarla, ¿no? Y llevarla adelante. Entonces, en ese sentido, es importante contar con compañeros y compañeras con un compromiso, con, digamos, la concreción de esos objetivos, que bueno, que muchas veces esto tiene que ver con cuestiones personales que tiene que ver con la forma de ser de cada uno. Quiero decir, si este liderazgo es más, digamos, implícito o innato, digo, es de cada uno, es un don, o es algo que se va aprendiendo, se va construyendo. Yo creo que hay un poquito de cada cosa. ¿Cómo? A mí me pasa al revés, ¿no? Que los compañeros, en el momento donde tenemos que debatir o algo, siempre están pendientes de las decisiones que yo haga, y es como que no opina nada, es como que vos lo decís, vos lo hacés, está perfecto, pero nadie tiene opinión ni a favor ni en contra. Entonces vos te quedás hablando y es como lo mismo que la nada. O sea, no tienen opiniones. Siempre está dependiendo el compañero de las decisiones que yo tome. Sí. Bueno, en ese caso es importante poder fortalecer, digo, muchas veces los compañeros no se animan a hablar porque piensan que lo que van a decir no tiene relevancia o que... No, y muchas veces digo, no, acá nadie tiene la palabra mágica, digo, nadie nace con todas las respuestas, seguramente tenemos más experiencia en algún campo que en otro, y el otro compañero tendrá más experiencia en otro. Entonces la idea es poder enriquecernos, y uno como referente, ¿no? Me parece que apuntalar y apoyar y incentivar a que los compañeros también opinen, dándole valor a la palabra. Justamente lo que hablábamos antes también de la división de las tareas, dividir la tarea y delegar una tarea a un compañero es un acto de confianza, porque un buen dirigente no centraliza todas las tareas en uno mismo, porque eso, lejos de hacernos crecer, va a obstaculizar, porque el compañero que no esté con tareas va a perder cierto sentido de pertenencia y va a hacer que tome distancia, digamos, lejos de fomentar la participación, va a generar lo contrario. Entonces, yo te diría bueno, que tratemos de a partir de reuniones, algunas organizaciones hacen plenarios, bueno, o tal vez algo nosotros, más por informal, ejemplo, ¿no? Incentivar la sí, palabra. sí, disculpa, Gonzalo. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos son reuniones, y yo, por ejemplo, tengo un tema bastante complejo. Acá en lo que es la parte del Valle Medio, es perfecto todo, como que yo doy una opinión y acá todos se prenden, todos dicen que sí. Ahora, lo que es el Alto Valle, que a mí me cuesta manejarlo porque estoy a distancia, es como que yo tiro una opinión, todos dicen sí, 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 pero a la hora de que ellos tienen que accionar para poder hacerlas, ya sea semillas para huerta, potenciar trabajo y demás, es como que sí hoy martes, sí hoy miércoles, sí hoy jueves, pasa y pasa y pasan los días, y lo hacen un mes después cuando ya prácticamente está a punto de caducar. A mí se me hace bastante complejo la distancia. ¿Cómo lo manejaría en ese trayecto? A ver, dame algún dato más, o sea, su organización, de qué se trata y qué es el Alto Valle y qué es el Bajo Valle. ¿De qué provincia sos? El Alto, acá en Río Negro estamos divididos por el Valle Medio y el Alto Valle. El Valle Medio vendría a ser desde Viedma
hasta Chimpay. Eso es Valle Medio. Y lo que es Chelforó a Cipolletti, digamos, ya estaría Alto Valle. Okay. Se manejan gestiones distintas, se manejan diferentes maneras, digamos, todo lo que es Valle Medio son todos pueblitos, y ya en el Alto Valle tenés ciudades donde se gestiona prácticamente la mayoría de las cosas. ¿Qué sería como capital y provincia? ¿Dividirlo así? Acá me es refiero una acá en Buenos provincia de Aires. Río Negro. Claro. Claro, ¿Y vos qué rol tenés? ¿Cómo? Se cortó ahí. ¿Vos qué rol tenés? Yo soy delegada del Valle Medio y delegada del área de la mujer. Secretaria del área de la mujer. ¿De una junta vecinal o del municipio? No, estamos hablando del tema organización. El tema de la organización soy delegada del área de la mujer, colectivo LGTB y diversidad de género. Y lo manejo en el Alto Valle y Valle Medio. Allá en el Alto Valle tengo una secretaria, así. Ahí está, bueno, eso te iba a decir. En relación a lo que hablábamos recién, si vos percibís que hay determinado área, determinado territorio en donde tu palabra de alguna manera hay dificultades para que llegue, tal vez es porque, no sé si a vos te conocen ahí en este otro territorio, de la misma manera que te conocen en tu espacio más de pertenencia, tal vez la posibilidad de articular con algún otro compañero o compañero de referencia de ese espacio en particular, que pueda permitir a vos, digamos, ampliar y poder llegar a partir de esa otra persona, quiero decir, a poder apoyarse con alguien. Por eso te preguntaba las características de tu organización, para ver de dónde venías y si contabas con la posibilidad de ampliarnos, ¿no? Y de poder, sí, a ver, justamente, seguramente... ¿Cómo? Tengo una secretaria ya que también, ella toma la iniciativa y va, pero es que cuando lo transmite con los otros chicos, lo hacen capaz que yo les digo, caduca 2 semanas antes y ellos 2 semanas antes hicieron todo, hicieron a medias. O sea, esa parte me estaría costando organizar. El tema de la responsabilidad, digamos. Entiendo. Bueno, eso nuevamente, ¿no? A partir del diálogo, de la organización, una persona va a poder tener mayores niveles de compromiso con respecto a los objetivos de la organización en la medida de que se sienta parte, poder volver a trabajar con ellos, en qué les aporta la organización, cuáles son sus aportes para la organización, y a partir de ahí generar, bueno, esto es como cualquier relación, siempre uno tiene que ir alimentándola, digamos, una plantita a la que diariamente hay que ponerle el agua de poder repensar nuevamente nuestros objetivos, por qué estamos en donde estamos, que un compañero o compañera inicialmente se sume a la organización, no implica que eso vaya a ser así a lo largo del tiempo, si uno no sostiene eso, también con logros y resultados que se vayan alcanzando, ¿no? Y bueno, no frustrarse en el camino y seguir intentándolo. Hola. Sí, tal cual. Hola. Sí. Hola. Hola. Hola, sí. Mi nombre es Miriam Duarte, soy de La Paz, Entre Ríos. Pertenezco a la organización social Movimiento Evita. Acá en La Paz es una organización grande a nivel nacional. Y acá nos dividimos a través de coordinadores zonales y coordinadores generales. Eso es capaz lo que le está faltando a la compañera para que pueda llegar a las comunidades. Un referente más, digamos, que sé con el tema laboral, que pueda especificar más las tareas que conllevan, digamos, las tareas comunitarias. Sé que no es fácil, obviamente, pero por ahí hay que aprender a delegar tareas a alguien más en la zona que conozca, porque si ella está en otro lugar se le complica desde el tema de distancia. Por eso nosotros acá contamos con coordinadores zonales en La Paz. Quizás eso le pueda servir de ejemplo. Muy bueno el aporte. Sí, Muchas gracias, compañera. Muy bueno, sí.
Esto es de abajo para arriba y de arriba para abajo también. La organización en ambos sentidos es necesario para ir creciendo. Bueno, ahora lo que les quería mostrar es esto. Vamos a cerrar. Vamos a abrir. Dame un minuto. A ver, a ver. Ya vamos, esperen que estoy abriendo acá un... Quería mostrarles cómo nosotros visualizamos las respuestas de... cómo nos sale a nosotros. A ver. Les voy a mostrar cómo nos llegan a nosotros sus respuestas. ¿Se ve? Esto vamos a... Así lo hacemos más anónimo. Bueno, y acá ven cómo los que estuvimos viendo recién, ¿no? Piensen en su organización y traten de reconstruir cuándo, cómo y por qué se formó la misma. No vamos a leer todas las respuestas ahora, quédense tranquilos, ¿no? Pero básicamente me llamó la atención la heterogeneidad de este grupo. ¿Ven? Acá, compañeros de la Federación LGTB, de una organización, de un cuartel vecinal, de tareas de reconstrucción del barrio, de tareas de mantenimiento, un club, trabajadores de la cultura, organización que se formó en el contexto de pandemia por los casos de violencia de género, falta de contención para los chicos, apoyo escolar, ¿qué más? Reunión de grupo de mujeres migrantes por la interculturalidad, cooperativas de trabajo. ¿Qué más vemos por acá? Para que ustedes también vean quiénes son los compañeros de su aula, ¿no? Espacio comunitario de organización social. Bueno, y un montón más, ¿no? ¿Qué otras preguntas tuvimos a lo largo de la actividad? ¿Su organización fue cambiando con el tiempo? ¿Qué cambios se produjeron en los objetivos, en la cantidad y tipo de personas que fueron participando? Bueno, con respecto a esto, como estuvimos mencionando, la organización comienza de una manera y va evolucionando en base a las ideas de los compañeros nuevos, de la coyuntura, de distintas propuestas nuevas de líneas de trabajo que van surgiendo. Y por lo general estuvimos viendo, había algunos que planteaban que la organización creció, y en otros casos hablaban de que se redució. Alguna conclusión rápida, por lo general cuando hablaban de que la organización creció, eran algunas organizaciones de tipo MTE o trabajadores, movimiento de desocupados, o de algunas instancias en donde merenderos o comedores veían cómo crecían, más que nada en este último tiempo, con respecto a, bueno, la asistencia alimentaria en el territorio, la presencia de organizaciones sociales, y en algunos otros casos hablaban de la disminución de los miembros por, bueno, porque surgían cuestiones personales o porque, digamos, destinaban ese tiempo para algunas otras cuestiones, había dificultades para la división de tareas. Bueno, acá hemos dividido tareas, ¿de qué forma? Bueno, acá también hablamos al respecto de la división de tareas. ¿Cómo nos relacionamos con quienes realizamos distintas tareas?
¿De quién depende? ¿Con quién o quiénes decidimos estas cosas? Bueno, seguimos en esto de cómo tomamos las decisiones, ¿no? ¿Cómo resolvemos los conflictos que surgen? Bueno, esto lo vemos diariamente, ¿no? En todas las esferas de la participación social y política surgen los conflictos, ¿no? Desde que el hombre es hombre y de dificultad para, sea por el territorio o sea por distintos lugares dentro de la organización, surgen conflictos o sobre la mirada que tenemos sobre la realidad que se imponen y muchas veces también incluso cuestiones personales de las características de la personalidad de cada uno. Nuevamente, ¿cómo resolver los conflictos? A partir de encontrar el método que la organización sienta como más cómodo para poder avanzar. ¿Sí? ¿Había una duda? ¿Consulta? Chicos, apaguemos los micrófonos, por favor, los que no tomamos la palabra. Así no se escucha de fondo. Bueno, vamos a volver a... Vamos a silenciar. Ahí está. Bueno, de vuelta. Bueno, como verán, hay varias preguntas. No sé, ¿qué les parecieron las... Vamos a dejar de ver la actividad. Les quería mostrar básicamente cómo lo podíamos visualizar nosotros y hacer un seguimiento de las respuestas que van dando, como para que vean. Pero cuéntenme ustedes un poquito, ¿qué les parecieron las actividades? ¿Les parecieron simples? ¿Les parecieron complejas? ¿Les parecieron que tienen que ver con lo que hacen ustedes? Digo, como para también tener un termómetro nosotros de si está resultando útil. Es la primera semana igual, ¿no? La primer módulo. Estamos también trabajando para ir mejorándolo en base a lo que ustedes nos vayan indicando también. A mí me pareció útil, o sea, yo estoy desocupada. Bueno, o sea, leí, me interesó bastante. La verdad que me gustó, o sea, lo hice, pensé, lo visualicé de otro punto de vista, y la verdad que me gustó bastante. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? La actividad número 2 a nosotros nos costó un montón, no la terminamos todavía. Bueno, vamos a la actividad número 2 y a repasar algunas ideas y conceptos. Bueno, como les adelanté al principio del módulo, ¿no? El módulo tiene que ver con la organización, pero también con la administración, porque para poder llevar adelante esos objetivos que hablamos, que nos planteamos, hay que tener un modo de sistematizar esa información a partir de herramientas que a veces a algunos nos resultan más cercanas y a algunos no tanto. Seguramente a más de uno la pandemia lo obligó a tener que vincularse de otra manera con la tecnología. Bueno, hoy estamos acá encontrándonos por Zoom. Seguramente si no hubiese acontecido toda esta situación sociosanitaria estaríamos en un aula encontrándonos, que seguramente tendrá sus riquezas, pero posiblemente otros compañeros como los que hoy se presentaban del sur del país, posiblemente no sé si podrían haber estado y viajado, y no nos podríamos posiblemente haber encontrado. Por lo tanto, habrá sus desventajas y tendrá también sus ventajas esto de la virtualidad, ¿no? Y bueno, y decía esto porque, bueno, el armado de planillas y bueno, y ciertas cuestiones básicas ¿no? de administrar de alguna manera los costos, los ingresos, lo que uno espera, determinadas ganancias cuando estamos hablando de cuestiones laborales, van a ser necesarias algunas nociones de administración.
Por eso veamos algunas ideas principales del concepto y después nos metemos con las actividades. Vamos con la parte 2. Se sigue sumando gente. Ya, somos 40 ya. Bueno, ¿qué es la administración? ¿No? La administración es un elemento central dentro de la organización comunitaria que nos sirve para cumplir los objetivos que nos proponemos. Bueno, pero para poder pensarlo de manera más detallada, vamos a dividirlo en partes, ¿no? Por un lado, el presupuesto de recursos y sus costos. Luego, ¿qué es un presupuesto de recursos? ¿Qué necesitamos y cuánto nos sale? 2, los registros y comprobantes. Bueno, esto tiene que ver con el proceso para el armado de una carpeta en donde, bueno, todos estos gastos que hablábamos en el punto 1 puedan ser sistematizados a fin de, en el momento oportuno, presentarlo al organismo que esté de alguna manera apoyando, financiando, o bien si no hay un organismo financiero y es de que te manera... interrumpa, pero no se ve nada en la pantalla, se ve solo administración, no estás pasando pantalla, discúlpame que te muero. Ah, no, está bien. A ver, ¿el Tú la resto? abriste, se ve. No, nadie, se ve como los ítems tuyos de escritorio, descarga, documentos. Claro. Bueno, muy amable. No, Vamos de nada. vuelta. A ver ahí. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, muy amable, gracias. No, de nada. Porque me viene bien que ustedes me vayan también diciendo, porque cuando compartís pantalla, pasás a ver lo que está en tu pantalla y no la ventana en donde los puedo ver a ustedes, así que Claro. buenísimo, muchas gracias. Bueno, como decíamos, ¿no? Tenemos el presupuesto, los recursos y costos. Número 2, los registros y comprobantes de eso que uno va llevando adelante. Les decía que en algunos casos puede haber organismo financiador para nuestras acciones y en otro lado posiblemente sea de manera más autogestiva. En ambos casos es importante poder llevar un registro de lo que se gastó, de lo que se invirtió, de cómo se dividen, porque, esto nos va a permitir tener una organización más sistematizada y poder hacer comparaciones de un año al otro, de un mes al otro, y a partir de eso poder balancear, ¿no? Si nos está yendo bien, no nos está yendo bien, y poder a partir de esos balances, hacer interpretaciones y proyectar a futuro. Si estamos creciendo o no estamos creciendo. Y los informes económicos, que esto, tiene que ver con poder establecer alguna conclusión de todo esto que uno balancea, a fin de, justamente, poder afirmar si nos está yendo bien o no. El presupuesto de recursos y costos. Bueno, armar un presupuesto es una técnica que nos va a permitir saber qué recursos se va a necesitar para determinado proyecto. Y cuáles son los materiales, ¿no? Básicamente, cuánto nos va a salir, cuántos vamos a necesitar, es decir, cantidades, precios. Algunas cuestiones serán de gastos directos y otros serán de gastos indirectos. Lo vamos a ir viendo. Pero antes, ¿de qué hablamos cuando hablamos de recursos? Recursos hay de diversos tipos. Recursos humanos, se refiere a las personas, ¿no? Que vamos a necesitar para nuestro proyecto. Y dentro de estos recursos humanos, entra nuestra capacidad para tomar decisiones, nuestros conocimientos, sea de la experiencia de la vida cotidiana, o sea a partir de alguna disciplina en particular que uno se haya formado. Sus habilidades, la disponibilidad de tiempo muchas veces también, ¿no? Para tareas en donde se requiere compañeros y compañeras con disponibilidad. Y habilidades y saberes, ¿no? Y la voluntad sobre todo, ¿no? Las ganas de querer estar ahí. Recursos materiales, ¿no? Son aquellas cosas que debemos adquirir.
y que tiene que ver con equipamiento, insumos, cuestiones físicas, pero también de infraestructura, como por ejemplo son las instalaciones. No podemos pensar en determinados proyectos sin un lugar en donde estar, en un lugar en donde se lleven adelante. Entonces esos materiales deben estar contemplados dentro de nuestros recursos. Recursos financieros, ¿no? Esto que hablábamos recién, financiamiento propio o de terceros para poder hacer crecer el emprendimiento. Y recursos vinculares como pueden ser las redes. Bueno, contar con determinada red para, por ejemplo, poder difundir una actividad que se está llevando adelante. Nuestro alcance es limitado y en la medida que articulamos con otros se potencia. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir? Bueno, Sí, avanzamos perdón, un poquito. si me permitís, una Sí, cómo no. consulta. Redes se refiere a las redes sociales a donde nosotros publicitamos nuestra actividad, o redes con respecto a las redes de articulaciones con las demás organizaciones. Muy bien, muy bueno. Redes se refiere a las redes comunitarias, las redes sociales y comunitarias, es decir, los vínculos, los contactos. Cuando esos contactos se sistematizan con algún punto en común, se constituyen en redes vinculares, ¿no? No redes sociales del Facebook, Instagram. Aunque, digo, dentro de esas redes vinculares, obviamente que las herramientas de difusión son importantes, pero se refiere a esto más general. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Tenemos que hacer la planilla? ¿Cómo? ¿Tenemos que realizar la planilla? Porque en las actividades dice que tenemos que realizar unas planillas. Esas actividades, bueno, muy buena la pregunta también, porque alguno también ya la ha hecho a lo largo del grupo de WhatsApp. Esas planillas no es que nosotros vamos a recibir esa planilla para llevarlas al ministerio ni nada por el estilo. Es un ejercicio para que ustedes tengan cierta especie de modelo sobre cómo son las planillas que los organismos financiadores emiten a fin de que ustedes lo puedan completar y que tengan una aproximación que ustedes el día de mañana o hoy mismo, digo, pero articulando con el organismo correspondiente, puedan armar esas planillas. Esto es a modo de ejercicio, de ejemplo. No es que esas planillas son, digamos, reales para presentar Por eso cuando hacían los cálculos de los costos y demás, es aproximado, digamos. Tiene un objetivo pedagógico, ¿no? Perfecto. No, Sí, porque en la parte donde decía la respuesta, yo no sabía cómo hacer para insertar la planilla o cómo, digo, claro. cómo hago. Me Sí, costaba sí, esa sí, parte. Bien, bárbaro. bien. Bueno, fuentes de financiamientos. ¿Financiamiento de qué tipo? Bueno, financiamiento para proyectos. ¿Qué son los proyectos? Son acciones destinadas, un conjunto de acciones destinadas a alcanzar un objetivo en un tiempo determinado. Por eso los proyectos tienen un tiempo de inicio, de desarrollo y de fin. Tienen una duración. Y esa financiación va a durar durante lo que establezca el convenio celebrado, ¿no? Pero ¿qué otro tipo de aportes hay? Bueno, donaciones materiales, económicas, de recursos humanos. ¿Qué otras fuentes de financiamiento? Bueno, ¿cómo? En mi caso, nosotros tenemos padrinos. Perdón, ¿no te volvés a repetir, por favor? Que en mi institución tenemos padrinos. Bueno, por ejemplo, en el caso de las fundaciones hay aportes, ¿no?, de apadrinados. Hay una diversidad, ¿no?, de posibilidades sobre cómo llegan esos recursos. Algunos establecen convenios con organismos, con otras organizaciones más amplias, con el Estado mismo, con municipios. Y luego, bueno, la comercialización, otra fuente de financiamiento, la venta de productos y servicios de la actividad que realizamos. Actividades autogestivas, eventos, como eventos gastronómicos, deportivos, culturales, lo que se les ocurra,
actividades que estén vinculadas a distintas áreas y rubros, pero que a partir de actividades puntuales pueden recaudar dinero para llevar adelante sus acciones. Tengan o no tengan que ver con la actividad el objetivo central de la organización. Bueno, los costos, ¿no? Como decíamos, ¿no? Tiene que ver con el precio de las cosas que se necesitan para un proyecto o una actividad. Hay costos que son directos y costos indirectos. Por ejemplo, yo tengo, digamos, una cooperativa de trabajo que brinda determinados servicios de mantenimiento en articulación con el municipio. Bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos, sí, y bueno, palas, supongamos que, no sé, tenemos que arreglar la plaza central del barrio, y vamos a necesitar semillas, vamos a necesitar herramientas, vamos a necesitar, bueno, una serie de cuestiones, pero a su vez también, por ejemplo, para traer, si estamos hablando de una máquina grande, vamos a necesitar un móvil o un flete que nos traigan, estoy haciendo una suposición, ¿no? O digo, costos indirectos, es decir, ¿no? Otros gastos que tienen que ver con lo que estamos haciendo, pero de una manera no tan directa con la actividad central. Como algún servicio terciarizado. Por ejemplo. Bueno, registros y comprobantes, como decíamos, para hacer las cosas bien, mantener las cuentas claras, es necesario realizar un registro de todas las operaciones efectuadas. No solamente, como dice, ¿no?, el dicho, cuentas claras conservan la amistad o la unidad al interior de la organización para generar confianza y transparencia, sino también de cara a la afuera, ¿no? De cara a los organismos financiadores, poder tener ese registro muestra el proceso de en qué se usó ese financiamiento a fin de que pueda continuar, se pueda volver a solicitar créditos y que se visibilice que esa plata fue bien invertida, ¿no? Anotar todo aquello que implique movimiento de dinero, los resúmenes de cuenta, hacer bueno, captura, ¿no?, de tener esos resúmenes bien archivados, armar una carpeta en la computadora, o bien si está en papel, armar una carpeta en papel, ¿no? En donde básicamente organizar, ¿no?, tanto lo que entra como lo que sale. Los comprobantes son documentos que se hacen en cada operación, son una prueba con los datos de dichas operaciones. Bueno, y acá vemos una factura en donde detalla, los que son monotributistas capaz que la tienen un poco más clara, pero bueno, no nos vamos a poner muy contables, acá ya les dije, en mi profesión de base es psicólogo, pero bueno, algunas nociones generales, factura C, ¿no? Acá indica qué tipo de factura es, el punto de venta y el número de la factura, la fecha que se emitió, nuestro quit, ¿no? Nuestro quit, para los que son organizaciones jurídicas, quien tiene personería jurídica va a tener su número de quit. La razón social es el nombre del titular de esa institución, ¿no? O si estamos hablando de una persona física, va a ser su nombre y su domicilio. Por ejemplo, monotributista acá. Y aquí abajo es los datos de la persona a quien le hacemos la factura, ¿no? Acá, por ejemplo, si es a una persona de a pie, que, por ejemplo, no sé, la cooperativa de muebles recuperado, me venden a mí, no sé, un sillón, consumidor final. Porque podría ser que acá
a quien le emitimos la factura sea, por ejemplo, no sé, supongamos, un responsable inscripto, una empresa. Entonces le vendimos ese sillón porque forma parte de su mobiliario. Entonces acá va a cambiar, no va a ser consumidor final, sino que va a ser responsable inscripto. O si es un organismo, no va a ser responsable inscripto, seguramente va a ser IVA sujeto exento. Bueno, esas cuestiones son más de detalle. Aquí abajo va el detalle de la factura. Cuando uno solicita un financiamiento, tiene que hablar, eso lo vamos a ir viendo más en detalle más adelante, pero tiene que solicitarle al organismo que emite el crédito cuáles son las condiciones y cuáles son los datos que deben ir ahí en esta factura, de qué manera se debe presentar la documentación y qué documentación y de qué manera. Eso es información que está bueno tenerla de entrada para no olvidarnos de nada. Si al final de todo nos enteramos que había que presentar factura y hace un año que no las estoy acumulando, después seguramente tengo un problema. Entonces por eso está bueno de entrada ya saber bien todo lo que voy a necesitar presentar luego. Y esto CAE es un número que, digamos, si uno busca en la página de AFIP, puede ver si esta factura es válida o no es válida. Si ya le dio de baja el monotributo y es una factura que ya está de baja, es rechazada. Si estás bien inscrito en AFIP, va a salir que está todo bien. Bueno, y acá hay otro tipo de ticket distinto, más el estilo de los tickets de un comercio. Bueno, debe, haber y saldo. ¿Qué es el debe? Lo que tengo. ¿Qué es el haber? Lo que debo. Contrariamente a debe, pareciera que es lo que debemos, no. Estas son las responsabilidades asumidas, el haber. Y el saldo, bueno, es lo que resulta entre lo que tengo y lo que debo. Bueno, y acá nos empieza a explicar cómo podríamos hacer esas planillas, ¿no? Plata que hay en caja, en el detalle, empresa o proveedora. Y bueno, y acá lo que tengo, ¿ven? Vendí un sillón, me dieron 1.200, pero bueno, tuve que pagar el teléfono, se me fue 80. 80 se quedó en el tiempo, me parece, acá, la planilla. Y después, bueno, acá también, ¿ven? Acá están los gastos registrados, gastos indirectos. Muchas veces, digo, en determinada acción, esos pequeños gastos no eran tal vez el gasto principal de nuestra actividad central, pero son gastos al fin, y entonces hay que enumerarlos para luego hacer el talonario. Bueno, y luego, ¿alguna pregunta con respecto a este tema? No, un comentario nada más. Sí, sí. Que con respecto a lo que es los asientos contables, en la mayoría de las organizaciones que tienen personería jurídica, es una exigencia para acceder a algún tipo de ayuda, subsidio, etcétera. Es muy recomendable tenerlo al día. Sí, sí. Sí, bueno, muchas gracias. Punto 3, el informe económico. Ah, mira, se siguen sumando personas. Qué bien. Igual ya vamos a ir cerrando en unos minutos. Estamos terminando con la segunda parte del informe del módulo de administración y estamos en la parte del informe económico. Los dirigentes deben hacer periódicamente informes económicos, como nos decía acá la compañera recién. En los mismos figura lo que ingresó, lo que gastó, los saldos, las cuentas a pagar. El informe nos va a permitir saber cómo se usa el dinero y los materiales, los servicios, incluyendo los donados. El balance. Bueno, básicamente va en el mismo sentido, en la línea, entre el debe y el haber, ¿no? Los balances por lo general son anuales,
a veces es incluso una exigencia de AFIP. En algunos casos es bueno quien pueda, digamos, y tal vez no todos estamos muy en sintonía con estos conocimientos, poder asesorarse o pedir colaboración de algún contador o alguna, a partir de estas redes, ¿no? Que se generan, tal vez no tanto algo particular, sino más bien dentro de las redes. Por lo general hay profesionales comprometidos con la justicia social, con el avance de las organizaciones, que tienden a solidarizarse y prestar su apoyo y su servicio y su conocimiento en pos del crecimiento y mismo a partir de estos referentes regionales que hablaba también otra compañera, o mismo de aquellos, del territorio mismo en donde nos desempeñamos, algún vecino que quiera acercarse a colaborar, se puede ver la posibilidad de mejorar en este aspecto que a veces resulta tan complejo. Bueno, a ver, ¿cómo están? ¿Estamos cansados ya? Vamos haciendo un cierre. ¿Alguna pregunta, algo que quieran hacer? ¿Hasta cuándo tendríamos tiempo para presentar esta actividad? Porque había fecha hasta hoy. Y sí, la idea era que hoy podamos, ahora ya a partir de la semana que viene, o sea, esta es la semana 3, la que viene, la 4, vamos a hacer un cierre integrador, tanto de las actividades como de este encuentro, una especie de cierre del módulo, y ya a partir de la próxima semana ya arrancamos con de la próxima semana no, sería la 4, la otra, arrancaríamos con el módulo 2 ya. Ustedes entréguenla porque es importante que para nosotros está bueno poder tener un seguimiento y ver que las actividades que preparamos, ustedes la están pudiendo hacer, digamos, de alguna manera, eso da cuenta de su participación para luego tenerlo en cuenta a la hora de emitir la certificación y demás, ¿no? Nosotros hacemos un seguimiento de quienes se vienen conectando, pero también de quienes vienen participando en estas actividades. Así que háganla en la medida de lo posible, pero tengan en cuenta de acá en adelante que la idea es que ustedes puedan hacer la actividad antes de la semana 3, cosa de que en la semana 3 podamos recuperar la mayor cantidad de respuestas posibles. Y hablando de respuestas, sí. Habla Miriam, yo tenía duda con el tema del cuestionario, de las preguntas, del costo de recursos financieros. ¿A qué hacía referencia o a qué índole se refería en ese margen? ¿Cómo dice? ¿Costos de recursos financieros? De recursos financieros, sí. A ver, que es la duda que me quedó en el cuestionario, me quedó ahí, dijo. Bárbaro. ¿Estamos hablando de la actividad 1 o 2 de administración? La número 2 sería. Ok, bueno. Vamos a ver un poquito de la 1 y después nos metemos con la 2 y vamos a ver si podemos responder tu pregunta. Bueno, acá esto, a ver, vamos a compartir pantalla por última. No quiero que sea muy larga tampoco. La idea es que la clase pueda durar 1 hora y media, 2 como mucho. Claro, porque la actividad número 1 hacía referencia a todo lo que... Sí. Hacía referencia a todo lo que usted estaba hablando, pero yo quería, como me dijo que ya estaba por cerrar, por eso me quedó esa duda y quería consultarlo. Bueno, para despejarme toda duda. Gracias, está bien. Bueno, repasamos muy rápidamente, porque tiene razón acá la compañera, recursos humanos, recursos materiales, ¿no? Es lo que estuvimos hablando recién. Recursos financieros acá. Sí, que la pregunta C. Las preguntas C. ¿No? Dice, poderlo hacer desde desarrollo social. Los recursos financieros son los recursos económicos, por así decirlo. Es la plata
nos pueden, el dinero que pueden, digamos, proveer a partir de determinado proyecto que se formaliza y se presenta en un organismo municipal, provincial, nacional, o bien privado. Acá había algunos que hablaban de padrinaje en fundaciones y demás. Los recursos financieros son recursos que determinados entes gubernamentales o privados pueden financiarnos en cuanto a nuestros proyectos. Subsidios, ¿ven? Partes de fondo de la organización, cuota societaria. Algunos hablaban de subsidios del Estado, dinero en efectivo, aportes de terceros, materiales y semillas, por ejemplo, del INTA. Ese pues financiar en los materiales, aportes voluntarios. Bueno, ven, hay distintos tipos de recursos. A eso se refiere, bueno, es la plata, acá ya lo puso más directo. No, porque yo lo mandé que era el dinero que contaba la... Está bien, no, la está bien, digamos. O sea, yo entendí así, si era así, digamos, sí. No, o sea, está bien. para entender. O sea, estamos hablando de lo así. mismo, sí. Perfecto, claro. sí. Más allá que usted me lo esté especificando con términos más profesionales, yo lo entendí que era el dinero que constaba de cada institución. Perfecto, sí. Porque, a ver, ¿por qué lo diferenciamos? Porque hay organismos que pueden directamente financiar la compra de, no sé, supongamos, ¿no? De un equipamiento, una computadora, o no sé, supongamos, ¿no? Un rodado. Es un recurso material, es algo, es un objeto, es un bien. Pero tal vez también lo que nosotros necesitamos son dinero, porque para determinadas cuestiones no nos sirven las cosas. Necesitamos plata para poder, no sé, pagar un servicio. Entonces, ese es el recurso financiero, es el dinero. Los recursos materiales, las cosas. Y los recursos humanos, las personas con sus características. Y los recursos vinculares son las redes. Por ejemplo, no sé, queremos hacer llegar la difusión de nuestra actividad a una región más amplia, y bueno, posiblemente articular con la Secretaría de Prensa de determinado municipio, posiblemente pueda impulsar a que, no sé, más gente conozcan sobre nuestra feria itinerante que va a estar en determinado punto. Digo, con organismos o bien con otras organizaciones. Bueno, ¿cuánto nos cuesta? Hoy también contamos con la tecnología para eso. Exactamente. Costos de recursos humanos, costos de recursos materiales, costos de recursos financieros, costos totales, ¿no? Entonces uno va sumando los distintos tipos de costos para poder hacer este balance del que hablábamos. Bueno, esto básicamente es la 1, ¿no? Ahora vamos a ver, salió de la pantalla, vamos a ver la 2, a ver si encontramos algo más que nos... A ver si se ve. ¿Se ve acá el cuadro? No se ve. A ver. Deme un minutito. Ahora abro acá. Ahora sí. Bueno, por último vamos a ver un poco esto. Bueno, un poco en la misma línea de lo que hablábamos recién. Los costos directos obtenidos, los costos totales del proyecto. En su organización, ¿se utilizan alguno de los comprobantes que hemos mencionado? Facturas, planilla de cálculos de los costos, ¿se usan o no? Bueno, algunos dirán que sí, otros tal vez no estarán en ese nivel de organización, porque por ejemplo, a ver, tal vez yo lo tengo más de cerca en lo que es salud mental,
No es lo mismo, por ejemplo, un emprendimiento social de un taller en un determinado centro o hospital que un emprendimiento social, por ejemplo, que plantea la inclusión social y laboral, o sea, de personas que estuvieron en alguna institución. Y bueno, su nivel de organización va a ir creciendo y en la medida de lo posible, si es que ellos se lo establecen, pueden formar una cooperativa. Hoy conocemos algunos casos que han podido armar su cooperativa y a partir de ahí sistematizar muchos más sus servicios. Y ahí sí pueden emitir una factura, armar balances, solicitar otros fondos. Analiza los tipos de comprobante que tengas. Bueno, esto es más difícil de visualizarlo por acá. ¿A quién dirigirlo? Si nunca he hecho un informe, piensen, ¿a quién dirigirlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué dato incluir? Bueno, un informe tiene que ver con, como la palabra lo dice, ¿no? Un informe, es decir, algo que deje sentado cuál es el proceso que se está llevando adelante y en qué etapa se encuentra. A veces los proyectos se financian en distintas partes, etapas. Etapa 1, inicio, te dan una parte del financiamiento. Para llegar a la etapa 2 tenés que presentar los comprobantes. Si eso está todo en regla y se da cuenta de que esos costos de lo que se invirtió estuvieron bien invertidos, se destraba la etapa 2, el depósito de la etapa 2, para el desarrollo del proyecto. Y después de determinado tiempo vendrá la etapa 3, en donde tiene que ver con el cierre, ¿se entiende? Muchas veces no es el financiamiento todo de una, sino que es a través de etapas y partes. ¿Entiende? ¿Y a quién está dirigido? Y al organismo que financia. Como habíamos dicho, sea nacional, provincial o municipal. Bueno, hablé mucho. Me gustaría escucharlos a ustedes. Básicamente esto fue la parte más conceptual, poder retomar algunas de las ideas principales del módulo 1. Acá, a ver en el comentario, muy didáctica la clase, me quedaron claros algunos conceptos explicados, está buenísimo que se den este tipo de capacitaciones. Bueno, muchas gracias, para mí también es un gusto estar acá con ustedes, estaba esperando el encuentro porque me parece que es fundamental que organizaciones como FEDUBA, los docentes de la UBA, las organizaciones sociales, el Estado presente puedan articular a fin de, compartir estas experiencias que ustedes llevan adelante en el territorio y cada uno desde nuestro lugar poder dar una mano para salir de la situación de crisis o de dificultades que muchos de nosotros podemos estar atravesando y que, como bien sabemos, y alguno de ustedes lo dijo hoy, la salida es colectiva y aportando nuestro granito de arena desde nuestro lado. La idea es que podamos reflexionar un poco acerca de la organización y la administración, de cómo lo llevamos adelante y escucharnos, intercambiar miradas y pensar en conjunto algunas ideas de posibles soluciones o cuestiones a problemas que muchas veces son compartidos. Más allá de la diferencia del territorio, del rubro, del que cada uno se desenvuelva. Bueno, no sé qué les pareció, vamos cerrando ya. Si alguien quiere decir algo, tomar la palabra. Profe, la verdad muy buena la clase, muy interesante, ¿no? Yo la verdad que contesté el primer formulario y la verdad que lo contesté sin realmente entender bien de qué se trataba. Con la explicación que usted dio, más o menos ya sé cómo guiarme con el segundo, ¿no?
Es muy interesante saber y hay muchas cosas que en esta clase aprendí que no lo tenía muy en cuenta, ¿no? Así Bueno. que me gustó y lo estuve escuchando y la verdad que muy interesante lo que está, el tema que está tocando. Muchas gracias. Sí. Una pregunta, es para hacer una pregunta. Sí, Mónica. Por ejemplo, en el WhatsApp decía que terminaba este módulo, pero lo que yo no entiendo, o sea, después seguimos la cursada, Claro. vas entrando, nos van mandando como nos van mandando hasta ahora, porque hasta ahora está, que dice, semana 1, 2, 3, 4, o sea, después van a seguir mandando ustedes. Exacto, exactamente. La capacitación, el curso, son 5 módulos, pero que se organiza a partir de aulas. Cada aula, en la medida de lo posible, participa de los 5 módulos para tener, digamos, el recorrido completo. Después hay algunos que quieren hacer solo un módulo, que bueno, también, digo, no se conectan a la clase o no participan de las actividades y bueno, se quedará plasmado de que solo hicieron tal o cual módulo. Pero para aquellos que quieren hacer todos, lo cual invitamos y recomendamos, para tener una mirada más integral, vamos a continuar, como les decía, la semana que viene es la semana 4 de cierre integrador, y luego, ya a partir del mes que viene, octubre, arrancamos con el módulo 2, que es comunicación. Nos quedamos en las mismas aulas y seguimos trabajando como venimos trabajando hasta ahora. Las 2 primeras semanas con actividades, la tercera con encuentro sincrónico, con distintas ofertas de parte del equipo docente, y la 4ª semana integradora. Gracias. De nada, Mónica. Profe, ¿y los certificados cómo es? ¿Es uno por cada módulo o es uno por los 5 módulos que da? Bueno, eso lo vamos a terminar de definir. No les quisiera dar una respuesta ya porque se está viendo, pero en principio entiendo que es un certificado por módulo porque no todos lo hacen en la totalidad. Así que eso lo vamos a estar viendo y va a estar también Patricia, que es la compañera que está con las cuestiones más administrativas. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta de los temas que vimos? Ya vamos cerrando. Los dejo. Sí. Participar de todas las actividades, ¿no? Del primer módulo, segundo. ¿No tenemos que salir del campus una vez que terminamos? No salgan del campus porque vamos a seguir trabajando y vieron que cuando les compartí pantalla vimos que decía semana 1, semana 2, semana 3. Ahora, a partir de que pasemos al mes que viene, se va a habilitar en el campus una nueva solapa con el módulo 2 y así sucesivamente, mes a mes, hasta que terminemos la capacitación completa. Ok, gracias. De nada. Bueno, gente, un gusto. Espero que tengan una buena semana, que les haya resultado útil este encuentro. Hemos visto algunas cuestiones de las actividades, del módulo, de la experiencia, de la realidad concreta de cada uno de ustedes. Así que quedamos hasta la próxima. Les mando un saludo fuerte a todos y la seguimos por el chat.